Lourdes Alcorta. No debemos confundir el gasto en consultoría o en cualquier tipo de infraestructura, señor presidente, con lo que significan los gastos de comunicación de un gobierno. Los gastos de comunicación de un gobierno, de un sector en particular, se dirigen a la ciudadanía según los objetivos que tienen planteados y no tienen nada que ver con los gastos de consultoría ni con los 1.000 millones que pueda haber algún sector en especial haber gastado. Y eso demuestra que se están utilizando fundamentos equivocados para esta ley. En esta ley lo que está en juego es la libertad de expresión. En esta ley lo que está en juego es la libertad de un gobierno para poder comunicarse, el derecho a no mutilar el sentido de la información, el hecho que la población sepa qué viene haciendo su gobierno, el hecho de que la rendición de cuentas se hace a través de los medios de comunicación masivos, el hecho que estos decidan entre medio público o privado, según el objetivo que tienen planteados. ¿Se puede fiscalizar eso? Sí se puede, pero lo que no se puede es ponerle un límite o forzar a un gobierno que solamente lo haga a través de medios estatales o de lo contrario a través de redes sociales. Cuando sabemos que las redes sociales son discriminatorias, pues solamente un pequeño sector de la población lo tiene. Plantear de que esto se tiene que hacer a través de las redes sociales es ignorar la realidad de nuestro país, un país que ni siquiera tiene fibra óptica a nivel nacional y en el cual solamente los jóvenes son los que tienen acceso a un determinado sector de la población y no necesariamente el informativo. Por eso creo yo, señor presidente, que este tema tiene que volver a comisiones, pues de lo contrario le va a hacer un tremendo daño a la política en el país, en general, incluyendo al Congreso, porque va a limitar sus posibilidades de comunicarse a lo que pueda significar una entrevista o cualquier otro tipo de asistencia a un medio de comunicación. Gracias. Gracias. ¿Puede Presidente, continuar con esta Alcorta? acá parece que hubiese una especie de enfrentamiento a la prensa y acá estaban los que defienden la libertad de expresión y los que no defendemos la libertad de expresión. Suscribo, lo digo puro y que bien fuerte a través de la presidencia. Acá no se está discutiendo la libertad de expresión. La libertad de expresión no puede estar condicionada a la plata, no puede estar condicionada a que yo te compro tanto en los medios y tú me favoreces a mí. La libertad de expresión es absoluta para todos nosotros. Lo que estamos tratando de hacer es que la libertad de expresión no esté comprada, no esté sobornada, no esté mantenida, cuando además le deben a las quintas vírgenes, para tenerlo bien claro. Y además, algo importante, ¿no? Yo he hecho el tema de la comparación de las auditorías a través suyo, señor Cheput, para ver cómo se gasta la plata del Estado. Ha habido tantas necesidades, vemos hoy día en las mañanas las colas en el salud. 1.000 millones de soles sin auditorías, así se gasta la plata. Con gente amiga, por supuesto hago de comparación, pero no estoy distorsionando a través de la mesa, no estoy distorsionando, señor Cheput, el tema de la inversión publicitaria. Sí puede hacer su inversión publicitaria, pero que sea segmentada, que sea dirigida a lo que es el grupo objetivo. Eso que estamos, pero estamos debatiéndolo, pues a través de eso estamos debatiéndolo. Y lo último, hay 15 millones de cuentas en Facebook. Y acá no se trata de ponernos acá delante de toda la prensa que nos está grabando para decir, los que están a favor de la libertad de expresión, te la voy a dar. Acá no estamos los que están a favor de la libertad de expresión, los que están en contra, no. Acá estamos viendo qué cosa es lo mejor para el país como medio de información. No es un problema solo del Perú, ¿eh? Es un problema en todas las partes. Le doy la segunda interrupción al presidente. Perdón, congresista, un ratito. Para tratar de evitar el diálogo, yo prefiero que al final de la exposición de la congresista le cedemos por excepción la palabra. Presidente, yo estoy en la palabra, le estoy dando la segunda interrupción, no hay ningún problema. Hago esa palabra, congresista. Gracias, Lourdes, por tu sentido democrático. En uno de los mejores diarios del Perú, en gestión, aparece el día de ayer una noticia en la cual se habla de las granjas de troles. ¿Y por qué señalo lo de las granjas de troles? Es decir, esos lugares donde pululan las cuentas falsas. Porque Facebook está revisando su política de admisión porque cerca del 60% podrían ser cuentas falsas. Entonces, pretender de que como hay 15 millones de cuentas, vamos a acceder a 15 millones de personas, pues es absolutamente equivocado. Las redes sociales están en cuestión por ese famoso tema de las fake news, las noticias falsas, la forma como se adultera la información y se genera una percepción equivocada en la población que afecta inclusive la seguridad nacional. ¿Queremos afectar la seguridad nacional? ¿Queremos afectar la libertad de expresión? ¿Queremos limitar nuestros propósitos comunicacionales? Adelante con esta ley que es negativa para lo que significa la posibilidad de que la ciudadanía se informe. De lo contrario, si nosotros realmente queremos que el tema de la publicidad o de la comunicación estatal se realice adecuadamente, que vuelva a estas comisiones y que se enriquezca como se debe, no en un debate que se va a limitar a la próxima media hora y en el cual el texto modificado que ha traído el congresista Mauricio Mulder solamente tiene mayor cantidad de texto de palabras, pero que contiene los mismos vicios de la semana anterior. No se ha modificado absolutamente en nada. Gracias, congresista.
Puede continuar, congresista. Para ir terminando, presidente, no se trata acá de limitar a la comunicación del Estado. Lo que se está tratando de evitar, presidente, es que el Estado mantenga medios de comunicación que lo único que hacen es distorsionar la noticia, inventar, mentir. Creo que la libertad de expresión no está en juego. Eso que quede bien claro. Yo no lo permitiría tampoco, pero la libertad de expresión no está condicionada al tema monetario, no está condicionada a cuánto te invierto en el medio. La libertad de expresión es eso, libertad de expresión más allá de los costos, es la libertad que tiene uno para expresarse, pero expresarse bien, sin distorsionar, sin mentir, sin inventar. Y nadie le quita ni le corta al Estado la capacidad de informar. Los periodistas que están acá, ¿acaso alguna vez se han visto beneficiados con eso que ganan los medios de comunicación? ¿Cuánto ganan ellos que están acá arriba? ¿Cuántos ganas? ¿Están en planillas todos? ¿Tienen seguros? ¿Se beneficiaron con las donaciones? ¿De qué viven? ¿Por qué tantos periodistas que estaban acá arriba hoy día trabajan con el Congreso? Porque están mejor considerados económicamente, con tarifas de sueldos que están establecidas. No las inventamos ni pagamos lo que nos da la gana. ¿Pero acaso los que están arriba se benefician con esa ley? Y que quede bien claro, presidente, cerrando el tema. La libertad de expresión no está en juego acá en absoluto, ni lo va a estar, porque no está condicionada al tema monetario. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quería empezar señalando de que creo que este debate es muy importante y sería conveniente que volviera a comisiones o se remitiera a comisiones para que sean debatidas con mayor amplitud. Señor presidente, por ejemplo, miren, el artículo 2, inciso 4, dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento mediante la palabra oral o escrita por cualquier medio de comunicación social. Entonces, introducir una prohibición, en mi opinión, estaría colisionando con este principio y eso sería bueno que se pronuncie la Comisión de Constitución. A su vez, señor presidente, se ha dicho aquí la necesidad de que se difundan incluso en forma gratuita por distintos medios de comunicación situaciones de interés nacional. El artículo 66 dice los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Yo creo, señor presidente, que si son patrimonio de la nación, el espectro radioeléctrico, el televisivo, el internet, etcétera, etcétera, el Estado debería, cuando entregue en concesión, reservar parte del espacio para que en su momento adecuado haga uso con fines ciertamente de comunicación, los procesos electorales, los debates consiguientes, situaciones de emergencia, etcétera, etcétera. Y eso también merecería que la Comisión de Constitución se pronuncie al respecto y también la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Señor presidente, es cierto lo que se dice. Hasta la fecha, lo que ha ocurrido con las distintas autoridades en distintos niveles es que favorecen la colocación de publicidad estatal, que es el principal contratante de publicidad en el país, a los medios de acuerdo a cómo tienen su opinión. Si están a favor, les ponen mayor publicidad, y si están en contra, se la retiran, lo presionan. Eso tiene que terminar. Y, señor presidente, yo creo que hay que poner una serie de normas en la regulación de la colocación de publicidad, pero no prohibir. Yo creo, señor presidente, por ejemplo, que podría ponerse que los medios de la publicidad del Estado tendrá que ser referida a hechos de interés social, no de carácter proselitista, y que sean colocados en todos los medios de comunicación y sin excepción. Y se les ponga ciertos requisitos, ya sea por el rating, por la sintonía, por la naturaleza del programa, por el segmento al cual que uno quiere dirigir, etcétera, etcétera. Pero no puede haber, digamos, esta suerte de premiación a los medios que hablan bien para poner publicidad y a los medios que hablan mal recortarles la publicidad. Señor presidente, creo que eso también tiene que ser otro elemento que tiene que ser considerado. Yo estaría, señor presidente, y tal vez aquí se remarco que podremos tener aún divergencias dentro de la comisión permanente, en las comisiones, tal vez divergencias al interior de las propias agrupaciones políticas, que esto vuelva o sea remitido, señor presidente, a las comisiones de Constitución y a la Comisión de Transportes y Comunicaciones para que evalúen y nos propongan un dictamen más adecuado y más debatido. Gracias. Muchas gracias. Congresista Gilbert Violeta. Intervención de la congresista Alcorta. Quisiera preguntar en esta comisión permanente quiénes de acá presentes
están vinculados, son dueños, accionistas o tienen una vinculación con medios de comunicación a nivel nacional. Sería bueno que levanten la mano porque el reglamento del Congreso dice que si hay conflictos de intereses, acá tienen que avisarlo. Pregunto simplemente si hay alguien acá que tiene intereses en medios de comunicación. Gracias. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, quería recordar que la semana pasada se planteó una cuestión previa para que este proyecto de ley volviera a la Comisión de Justicia, eventualmente de Constitución. Habíamos quienes opinábamos que no era precisamente la Comisión de Transportes la competente para conocer, pero si se quieren que se lleve a esa comisión también. Pero en todo caso recordar que esa votación quedó pendiente, en primer lugar. En segundo lugar, presidente, esta mañana, hace un rato, se nos ha alcanzado un texto sustitutorio al texto que estamos debatiendo, que es un texto que, la verdad, en lo sustancial, estimo que no ha cambiado mayor cosa. Se han creado 3 excepciones a la idea original de establecer una prohibición prácticamente absoluta a toda forma de publicidad en los medios de comunicación. Y es interesante ver, retomando un poco la presentación de la congresista Alcorta, en el sentido de que si se estaría afectando un derecho a libertad de expresión. Y es verdad, de repente, efectivamente, el ángulo correcto no es precisamente el de la libertad de expresión. Nosotros hemos venido presentando esto desde la siguiente perspectiva. Lo que nosotros decimos es lo siguiente. ¿Por qué nosotros defendemos la obligación, insisto, la obligación del Estado peruano en sus distintos niveles de gobierno a informar? Porque la contracara de un deber de información por parte del Estado peruano supone, es como 2 caras de una misma moneda, es el derecho del ciudadano a informarse. Es decir, y voy a poner los siguientes ejemplos. ¿Tiene o no el ciudadano el derecho a informarse frente a una crisis sanitaria de lo que está haciendo el Estado para poder atender una crisis sanitaria? Dengue, cólera, chikungunya, etcétera, etcétera, Piura, Loreto, Amazonas, La Libertad, en fin, como eventualmente puede ocurrir. ¿Tiene o no el ciudadano el derecho a informarse de una campaña de asistencia agrícola que pueda desarrollar un sector determinado? Por supuesto que tiene el derecho, pero tiene el derecho a informarse porque el Estado tiene la obligación de informar. Claro, si es que esta obligación, consecuentemente este derecho, se plantea, se asume desde una idea que puede tener o no un componente de prejuicio y puede tener o no un componente de realidad, en el sentido que en el pasado o en algún momento se puede haber utilizado la capacidad de contratación del Estado peruano, es decir, los recursos públicos, para tratar de orientar cierta línea editorial o tratar de orientar cierto medio de comunicación. Lo cierto es que se está utilizando ese elemento para tratar de llevarse de encuentro una obligación del Estado y, consecuentemente, un derecho ciudadano, el derecho a informarnos sobre aquello que hace el Estado peruano. Y planteo esto porque esta obligación no solamente es del gobierno central, esta obligación es una obligación que es transversal a todos los niveles de gobierno, gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Pongo otro ejemplo. Si se produciera un caso, por ejemplo, por alerta sanitaria de chikungunya, solo en ciertas provincias de Piura, significa, conforme al artículo 4 de este proyecto de ley, del texto sustitutorio, que tendría que el gobierno central dar un decreto de urgencia. Es decir, la municipalidad no podría actuar y no podría comunicar, el gobierno regional, ni provincial ni distrital podrían actuar tampoco y tendrían que esperar que sea el gobierno nacional quien promueva un decreto de urgencia y que sea el decreto de urgencia quien permita actuar en esa crisis específicamente. En consecuencia, si quisiéramos desarrollar campañas sanitarias de vacunación o de emergencias sanitarias como las que he indicado, o campañas educativas, o alertas de consumo, o campañas de seguridad ciudadana, o campañas informativas de asistencia técnica agrícola, en fin, o educación agrícola, o educación sanitaria, o educación ciudadana. Nada de esto podría realizarse. Díganme ustedes si eso es o no una clara afectación al derecho ciudadano a acceder a la información de parte del Estado, que dicho sea de paso, insisto, es una obligación, no es el derecho del gobierno a informar, es la obligación de los distintos niveles de gobiernos a actuar y por lo tanto a informar qué está haciendo. Yo sí saludo una cosa sobre este proyecto de ley. A mí me parece muy bien que todas estas instancias de gobierno, nacional, regional, provincial, distrital, informen sobre sus contratos
¿no es cierto?, conforme se indica el artículo 6º de este texto sustitutorio. Es decir, si yo contrato con Radio Cutibalú, o si contrato con Radio Salcantay, o si contrato con Radio X, la que fuese, o América Televisión, o Canal N, lo que fuese, ese contrato debería hacerse público. Eso es correcto. Lo que no es correcto, limitar al gobierno nacional, al gobierno regional o a un gobierno provincial o distrital en el deber que tiene de informar a la ciudadanía sobre lo que acabo de indicar en las distintas actividades. En consecuencia, si tuviéramos que crear excepciones, siguiendo la lógica del artículo 4º, tendríamos que hacer un listado casi interminable de excepciones, porque la pregunta es, ¿por qué solamente vamos a generar una excepción para campañas políticas? O sea, ¿qué tenemos los políticos, qué tenemos los partidos políticos? Que cuando se trata de campañas políticas, ahí sí que informe el Estado, ¿no es cierto? Que informe cuáles son los partidos, quiénes son los candidatos, qué están proponiendo. Ahí sí, normal, ¿no es cierto? Porque tratándose de campañas políticas y tratándose, vamos a hablar en nombre propio de nosotros, las organizaciones políticas, entonces ahí se acepta una excepción. Insisto, presidente, insisto, colegas, que si fuésemos por la lógica de aceptar este proyecto de ley por crear excepciones, el listado de excepciones sería probablemente largo o interminable. En consecuencia, yo tengo que insistir en la idea en que este proyecto de ley es un proyecto de ley que, tal como hemos planteado, requiere que se desarrolle a nivel de las comisiones, debería aceptarse la cuestión previa. Yo insisto en que la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución deberían ser las comisiones que deberían dictaminar esto. El congresista Mulder pido interrupción con el mayor gusto. Interrupción, congresista Mulder. Solamente para expresar la contradicción que hay en el argumento. Estoy en contra, pero que regrese a comisiones. Estoy en contra, vota en contra, porque si va a regresar a comisiones, ¿es para qué? ¿Para que vuelva a regresar? No, pues para también votar en contra de ella. Así que seamos claros, estoy en contra, quiero que el gobierno pueda difundir toda la gran obra que está haciendo y lo pueda hacer de manera abierta, y entonces voy a votar en contra. Para que regrese a comisiones es prácticamente lo mismo. Congresista Violeta. Gracias, congresista Mulder. Efectivamente, si usted me pone en esa disyuntiva, mi voto va a tener que ser en contra. Yo estoy tratando de generar de que en un ánimo democrático, si es que quisiéramos realmente tratar de sacar una norma positiva para la sociedad peruana, tendríamos que llevarlo a comisión para tratar un texto alternativo. Pero yo insisto, y además tomo un argumento que también nos está dando el congresista Mulder. Dice, si usted cree que esto sirve para que el gobierno diga, es que no se trata del gobierno. El artículo 1 de este texto dice que esta norma se refiere a todas las entidades públicas, no discrimina solamente el gobierno nacional, se refiere a todos los sectores públicos, a todos los ministerios, a todos los gobiernos regionales, a 1.850 municipalidades distritales, a 189 municipalidades provinciales, se refiere a todas las entidades, incluso las entidades de derecho privado, es decir, las empresas públicas bajo el régimen de derecho privado, que son las menos importantes sin lugar a duda, pero yo a lo que me refiero son aquellas instituciones que generan algún tipo de extensión o servicio ciudadano. En aquellas todas entidades nacionales o subnacionales que generan algún tipo de servicio o atención ciudadano, no puedes limitar la capacidad, el deber de información que tienen de cara al ciudadano. Si es que se va por la cuestión previa, nosotros vamos a plantear para que esto se vote y vaya a la Comisión de Justicia y de Constitución. Si no se ha considerado tal pedido, lo formalizamos, presidente, y en su defecto, de no ser así, vamos a tener que votar en contra, tal como nos sugiere el propio congresista Mulder. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Pasa. Me pide una intervención, colega Alcorta, por favor. Congresista Alcorta, interrupción. Gracias, presidente. Algunas declaraciones por un lado, ¿no? Usted defiende el tema de la inversión del Estado. Claro, usted está en el oficialismo el día de hoy. Y obviamente es absurdo pretender que usted tenga otra posición. Pero no siempre está en el oficialismo. Lo que está buscando es una ley que sea objetiva, que informe como corresponde y no esté a beneficio del gobierno. Así de claro. Segundo, esto también involucra a los gobiernos regionales y municipales que también son parte del Estado, porque en provincia hay mucho chantaje hay en provincias, o mucha compra, con tal de beneficiar al gobernador regional o al alcalde también se compra, y se compra cuando no tiene ni siquiera un centavo para poder invertir. Y por último, el deber de los medios de comunicación es informar,
Y cuando el tema es social y es sensible, como vacuna a tu hijo, o hay un maremoto en la Costa Verde, o va a haber salir el río Amazonas, eso le asume el medio de hacer, o vamos a pagar, el Estado va a pagar para que los medios de comunicación a nivel nacional, donde vaya la ocurrencia, vamos a pagar para que la gente se pueda salvar. ¿De eso se trata? No, pues no hay que distorsionar y dejar cada intervención nuestra, que acá no está en juego la libertad de expresión. Y reitero y acabo, ¿acaso esta prensa que está arriba se ha visto beneficiado con los precios de las tarifas de televisión, radio y prensa? Los que están arriba les han aumentado el sueldo, tienen seguro, les pagan alguna escolaridad. Hace poco un periodista tuvo un accidente y sin embargo, había que hacer una junta para poderlo llevar a un hospital, a una clínica, porque el medio no lo cubría y un medio conocido. Sí se involucra, porque todos somos involucrados. Señor Violeta, a través de la presidencia, todos estamos involucrados en esta ley de prensa que debe ser objetiva, clara. Nada es perfecto, pero buscar que sea objetiva. Gracias. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios. Continúe con esta paz. Soy profundamente respetuoso de la libertad de expresión, pero también soy partidario de la libertad de empresa, pero una libertad de empresa sin condiciones, sin chantaje, sin acomodo, sin dirección. Se quiere confundir la libertad de expresión con la libertad de empresa. Hay personas que defienden la libertad de empresa, defienden porque están directa o indirectamente vinculados, necesitan los medios de comunicación. Hay parlamentarios, con todo el respeto que se merece, necesitan, les urge, es parte de su vida estar en los medios de comunicación. Como tal tienen que defender, sobre pretexto de la libertad de expresión. Esto es la verdad. ¿Por qué se quiere el Pleno y a las comisiones? Hay congresistas que también tienen vinculación directa o indirecta, son propietarios de medios de comunicación y buscan de que el gobierno pueda darles o pueda auspiciarles. Llegan incluso al chantaje, aquellos alcaldes, aquellos presidentes regionales, aquellos ministros, aquellas personalidades políticas, aquellos congresistas, aquellos que tienen que ver directamente o indirectamente con el quehacer político, necesitan y caen en el chantaje. No se puede hacer abuso, ¿no?, de los medios económicos para beneficio sectorial o personal. Es uso y abuso. Tremendos paneles en los gobiernos regionales. Vayan a los consejos provinciales, vayan a los ministerios. ¿Qué difunden? Yo me pregunto, ¿qué difunden? ¿Hacen labor educativa en sí? ¿O simplemente contratan publicistas en el que impacte una noticia? ¿En torno a qué? En torno al dinero del Estado. Yo creo que, colegas parlamentarios, tenemos que reflexionar y legislar realmente en favor de cuidar las arcas del Estado. Esta modalidad, colegas parlamentarios, señor presidente, de que el Estado, de que los ministerios, de que los gobiernos regionales, los gobiernos locales tengan que buscar la información de algunos medios, es el manantial de la corrupción. Es el manantial de la corrupción. Yo, alcalde, no le doy publicidad a un determinado medio, estoy perdido. Yo, congresista, que no caiga con la direccionalidad con determinado medio, también estoy perdido. Entonces tenemos que corregir ya la corrupción. Plenamente de acuerdo con este proyecto, personalmente, no lo hablo en nombre de la bancada, porque he vivido, veo, muchos no miramos pues Lima, pero vayamos a los sectores donde se malgasta el dinero. Tremendos cuadernillos en los periódicos regionales, tremendos cuadernillos, la lista de obras, la fotografía del presidente, del alcalde y de otra autoridad, media página. Al día siguiente o a la semana en otro diario. ¿De dónde sale? Y usted pregunta cuánto cuesta, ¿dónde está la factura? No hay factura, no hay nada. Un ocultamiento de lo que se ha gastado. Se debe decir, señor presidente y colegas parlamentarios, esto es, y esto cuesta tanto, ¿a partida de qué? Que el Estado tiene el derecho. Me permite, señor presidente, una interrupción. La colega Foronda. Congresista Foronda tiene la interrupción. La segunda. En este tema del debate, en esta etapa ya del debate,
En el artículo 4 señalan la prohibición de los casos de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia en las campañas de educación electoral, pero esto me parece insuficiente tan solo que se limite a eso. Tenemos campañas de emergencia sanitaria, tenemos temas vinculados a los problemas de salud ambiental y otras cosas que requieren ser informadas oportuna y definitivamente a través de los medios de comunicación y no solamente las que están inscritas. Se podría ampliar ese proceso. Pero el tema de fondo, me parece que ojalá lo pongamos algún día al debate, es el tema de la concentración de los medios, detrás de cual hay intereses a veces político-partidarios que están guiando finalmente los procesos que van más allá de la sola publicidad. ¿No es cierto? Medios de comunicación que tienen actualmente la concentración de las noticias y de la información totalmente direccionada hacia objetivos que no son justamente para el desarrollo sostenible del país. Por un lado, y por otro lado, me parece que esto hubiera sido interesante, presidente, que nos hubieran alcanzado el texto con mayor anticipación. Yo no sé, se está volviendo costumbre, o no sé si siempre ha sido así, que se entregue los textos de una ley tan importante como la que estamos debatiendo a última hora. No nos da la oportunidad, con calma, señor presidente, de poder debatir textos que son importantes, que son modificatorios de una ley que puede ser estratégica para el país, pero que por la prisa de aprobarse se entregan los textos a última hora. Eso no me parece un buen procedimiento, por lo menos no para nuestra bancada, ni para los colegas parlamentarios tener la serenidad y calma de poder analizar con mejor criterio los contenidos que se nos está proponiendo, ¿no? Espero que eso no se vuelva una práctica, señor presidente, de entregar los textos a última hora para poder tener mejores criterios y mejor calidad de análisis. Gracias, congresista Paz. Algunos colegas dicen de que el Estado o el gobierno tiene el derecho de difundir. Estamos plenamente de acuerdo que se debe difundir. Se debe de fomentar, se debe de incentivar que el Estado tenga sus propios medios de comunicación, porque los dineros que se gastan en propagandizar sus pequeñas obras o algunas ideas direccionadas, desde luego, se invierte mucho dinero, señor presidente. Por tanto, también yo me pregunto, el artículo 15, señor presidente y colegas parlamentarios, dice de la Constitución, los medios de comunicación social deben de colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Yo me pregunto, ¿qué medio colabora con el Estado? ¿Qué medio regional, local o nacional? Aquí no hay medios, sino que pagar. No estoy contra los señores periodistas, noble profesión, porque muchos también no quieren tocar este tema, es medio espinoso. Cuando se plantea, con todo el respeto del señor padre, de un colega que está acá, de un proyecto, cuando se trata de derogar un proyecto de Torres y Torres Lara, que favorece a algunos por periodistas de su profesión, tienen miedo, tenemos miedo de tocar, porque tenemos que chocar con la prensa y ya mañana no voy a salir. Pero dejemos ese lado, desprendámonos de esa cosa y actuemos con convicción, con corrección y sobre todo pensando en cuidar las arcas del Estado. Para eso somos fiscalizadores. En ese sentido, alguien que me responda cuándo los medios de comunicación, los propietarios de los medios de comunicación colaboran con el Estado. ¿Para qué se va a discutir más esto? Tenemos que votar, o decir sí o decir no, o continuar ocultando nuestro temor de no chocar con los medios de comunicación. Respeto y reitero, soy muy consciente de la libertad de expresión, pero la libertad de empresa es otra. Y ese concepto lo estamos confundiendo, y ese plurito de que choquemos contra la prensa, no estamos chocando contra la prensa, estamos chocando contra el uso y abuso de los dineros del Estado, y hay que controlarlo. Gracias, señor. Gracias. Tiene la palabra la congresista Aramayo. Gracias, presidente. Saludar la intervención de algunos colegas. Yo coincido de que no se puede uno esconder bajo el pretexto de que este proyecto de ley va a volver a comisiones como un mecanismo de dilación, presidente.
Ha pasado bastante tiempo para que sea socializado el proyecto, como para que uno tenga una idea si este proyecto debe ser aprobado o no. Yo creo que ese proyecto debe ser aprobado y debe ser aprobado el día de hoy. Me llama la atención, aunque no tanto, la argumentación de algunos colegas que confunden de una manera malintencionada el ejercicio periodístico de la capacidad de empresa de un medio de comunicación. Sí creo, con todo respeto al autor del proyecto de ley, que el artículo 3 debería ser perfeccionado de cara al objeto de la ley, porque el objeto de la ley dice: la presente ley es regular la publicidad estatal a partir de entrar a la vigencia de la presente ley. Entonces, si la vamos a regular, ¿para qué la prohibimos? Habría que ponerle otro tipo de candados, si no sería la ley de la prohibición. Creo que se tiene que contrastar y sustentar esto de la siguiente manera. ¿Cómo es posible que se haya pagado 39.917.000 soles en el sector educación cuando el jefe del PRONIED, por ejemplo, ha dicho que el 55% de la infraestructura educativa del país está en crisis? Y cuando hemos tenido un Ministerio de Educación con un ministro sobrevalorizado, sobrecalificado, que no hizo nada. Entonces, decía el señor Violeta, que no está hoy aquí, que el Estado tiene que comunicarse. Entonces el Estado se comunica con el ciudadano a través de los medios de comunicación, pero con una pauta de por medio. ¿Esa es la conclusión? ¿Cómo es posible que 39 millones hayan ido al sector educación de esa manera? No, me llaman, o en salud, 21 millones de comunicados del Estado en pauta de publicidad. Entonces, yo creo que, y si ponemos un ejemplo más reciente para ilustrar este doble mensaje del Estado, ¿qué ha pasado en el proceso de reconstrucción, presidente? El proceso de reconstrucción no se había movido absolutamente nada en el norte, pero teníamos una pauta pagada inmensa por parte del Estado en los medios de comunicación. Y sí, no son todos los medios de comunicación tampoco, son algunos medios de comunicación, son grupos, son campañas, Latina, Andina, América TV, entonces son algunos pocos que se benefician con muchos. Esta ley no va a afectar a todos los medios de comunicación del país. Veamos el efecto de los gobiernos subnacionales. Entonces, sí me parece importante que se determine también cómo es que se comunica en el Estado con el ciudadano. Presidente, la congresista Foronda ha dicho que hay algunas excepciones. Estas excepciones tienen que ser sujetas a un control. O sea, yo voy a comunicar la plaga, porque parece que ahora hay 7 plagas en el Perú y todas necesitan pauta en los medios de comunicación. ¿Cómo veo yo que la campaña de comunicación fue efectiva o no? Tiene que haber un nivel de auditoría, un control de gestión. No hay. Entonces, la manera más fácil es pautear en los medios de comunicación las 7 plagas en donde se pueda. ¿Quién ve que el gasto es un gasto responsable, presidente? ¿Quién? Ahora se pretende descalificar a la Comisión de Transportes y Comunicaciones y pasar a otras comisiones más adeptas al gobierno actual. Entonces, yo creo, presidente, de que este proyecto tiene que ir al voto, tiene que votarse el día de hoy y tiene que decírsele al ciudadano que acá no hay nada en contra de la libertad de prensa, sino que hay un beneficio particular a algunos grupos de poder en el país. Muchas gracias, presidente. Gracias. Congresista Glave, tiene los... Muchas gracias, presidente. Como dije la sesión pasada, sinceramente me parece increíble que en el Perú podamos tener más presupuesto destinado a publicidad en medios de comunicación que el presupuesto que tenemos en el sistema de control. La Contraloría recibe menos presupuesto que lo que el Estado finalmente gasta en publicidad. Y creo, presidente, que sí tenemos que entrar en un debate serio en el Parlamento sobre qué significa el derecho a la información versus qué significa el derecho a la publicidad. Son cosas bien diferentes. Y hay algunos que siguen insistiendo en asociarlas, y no es real. Una cosa es garantizar la información de la ciudadanía y otra cosa muy diferente es garantizar el gasto en publicidad. Son dos cosas diferentes, presidente. Y creo que es importante que este Parlamento entre a ese debate y que ese debate nos lleve incluso a revisar
lo que hoy son finalmente los mecanismos de concesión que entregamos a los distintos medios que prestan información en el país y qué obligaciones tienen de transmitir determinada información. Sin embargo, presidente, sí me preocupan un par de cosas. La primera es que entendí que este texto lo alcanzarían antes, porque al menos nosotros en el Nuevo Perú necesitamos, porque esta es una comisión permanente y no es el Pleno, a mí me gustaría hacer un libre ejercicio de mi derecho al voto de manera individual, pero yo aquí estoy representando a una bancada y no solamente mi opinión personal, y es que ese texto lo hubiéramos podido debatir previamente al menos en los grupos parlamentarios para poder saber si tomamos una posición conjunta. Entonces, ¿qué problema hay, presidente? Por ejemplo, la duda que yo tengo es ¿por qué se va a permitir una entrega de recursos conforme a la facturación del medio de comunicación? Es decir, si el medio de comunicación factura X cantidad, yo puedo hasta el 10% de ese X cantidad. Entonces, si el medio de comunicación es una televisión de señal abierta, evidentemente su nivel de facturación en publicidad es 1000 veces mayor que una radio local. Y uno de los problemas que, por ejemplo, decía el congresista Armando Villanueva, y creo que tiene razón, es que pasa en una municipalidad pequeña que no tiene medios de comunicación, no hay una radio local, donde eventualmente el Canal 7 no va a transmitir algo que quiere hacer la municipalidad local vinculada a una campaña de vacunación o qué sé yo, y entonces tendría que destinarlo a un medio de comunicación más bien local, no a un medio de comunicación nacional, y entonces el nivel de facturación ahí no queda claro. Yo la verdad no entiendo cuál es el criterio de esa incorporación. Claro, pero de repente podrían explicarlo también. Lo que pasa es que, presidente, este es parte del problema que tenemos de la no discusión en comisiones, insisto, porque al menos hay varios acá, me incluyo, que sí creemos que es importante decir de una vez en el Perú que la información es una cosa y la publicidad es otra cosa. Y sí hemos sido varios testigos de cómo los medios de comunicación en algunos casos hacen uso de la publicidad para determinar una posición frente a determinada situación y eso es algo que no se debe permitir. Sin embargo, sí hay temas acá que tendrían que pasar a una mayor discusión. Yo al menos no entiendo ese... Le doy ahorita la interrupción. A ver, una interrupción me pide el congresista Mulder. Congresista Mulder. Presidente, solamente para aclarar que este tema sí se ha visto en comisión.